delicioso. Dani es mi estilo. ¿Me pasas mi libreta? Gracias. ¿Cuánto tiene que haber lugar? 2 meses y medio. ¿2 meses y medio? Sí, 2 meses y medio. ¿Cómo ves? Tranquilito. La verdad es que a mí se me hace muy interesante porque yo estoy de gastronomía, pero no me especializo en vinos. Yo estaba más en café, ¿no? Ok. Pero pues aquí tuve que aprender y también pues como las ganas de dar el conocimiento para las personas. Entonces pues sí tuve mi clase de vinos, pero pues ahorita me tuve que meter un poquito más. Sí, justamente. Pero es lo padre porque al final de cuentas tienen muchas cosas muy similares, tanto el vino como el café. Y realmente el café tiene más receptores organolépticos que el vino. O sea, uno no lo creería, pero sí, tiene más cositas. Obviamente hay que saber de qué café y qué onda, pero sí, o sea, hay cosas, hay unos que están bien locos. Ya, yo creo que esto, vamos a empezar. Mira, te voy a explicar un poquito de la botella y luego me dirás si te dan ganas de intentar abrirla o no, porque pues al final de cuentas usar, o sea, una herramienta especializada pues también está padre, ¿no? Sí, claro. De referencia. O sea, sí, siempre les comento a todos los clientes, si tienen ganas de en algún momento de decir, no, pues quiero abrirlo con alguna de tus herramientas, tú dime, pero obviamente tienes que comprar la botella, entonces tráete unas personas y sin problema, o sea, inténtalo, pues ese está padre. Obviamente también si no hay muchas personas, porque a veces si se nos llena el lugar, sí, no. Pero por eso, justo hoy, miércoles, es como para tener cosas relajadas, tranquilas, súper agradables. Tú, por ejemplo, todos los miércoles podrías venir a hacer como mi curso de vinos, ¿no? Sí, o sea, si tienes alguna pregunta o algo, se va resolviendo. No sé todas las respuestas, pero tengo cierto más conocimientos que la mayoría de las personas. En muchas ocasiones hasta por cuestiones como muy gastronómicas, más que enológicas, pero sí por la cuestión de gastronomía. Entonces, fíjate que este vino viene de la región de Francia, es de Laufel, sí, y ellos tienen un total de 4 hectáreas propias y otras 4 que son rentadas, en las cuales se intenta hacer algo que se llama 0-0, que es mínima intervención humana. Tienen tanto la clasificación de orgánicos como la parte natural. ¿Qué significa? Es muy diferente pensar en vinos orgánicos y vinos naturales, pero no son necesariamente diferentes, o sea, no necesariamente son diferentes, o sea, tú puedes tener los dos. ¿Qué significa un vino orgánico? Un vino orgánico viene de la vid, o sea, desde la parte de dónde está la planta, que no usen pesticidas, que se trate bien la planta, que no se, o sea, que su cuidado no tenga algo químico que pueda afectar a la uva. Y la versión de natural, lo natural significa el hecho de la intervención en la vinificación, que significa cuando ya tienes la uva y ahora la vas a procesar a vino, ese proceso se puede hacer natural. La mínima intervención humana, sin adición de aditamentos como sulfitos, que es un conservador, ni tampoco pues, cuestiones como de inoculación de levaduras o de manejo muy estricto de temperaturas, sino se busca que el terroir o que el ambiente en sí, como se hacía antes, prevalezca en la producción del vino. Entonces tú puedes tener un vino orgánico que no sea necesariamente natural, efectivamente. Tú puedes tener un vino que en su producción de la vid sea más industrial, con pesticidas, y aún así ser natural, sí se puede. Pero normalmente las personas que usan vinos naturales les gusta también la parte orgánica. Aunque eso sí, se necesita una certificación para llamarse orgánico. Aunque sigas como todos los lineamientos, necesitas pagar para que sea orgánico. Entonces, muchas veces las marcas no te dicen que es orgánico como tal, pero que sí usan actividad orgánica. Entonces, esa es una diferencia. Por ejemplo, ahorita tenemos uno que se llama Pereda Pacheco, que ese sí es orgánico porque tiene la certificación. Este viene de Argentina y es la certificación de que yo estoy avalado de que es orgánico, pero no es natural. Su proceso es industrial. Tanques de acero inoxidable, control de temperaturas, filtrado, a veces filtrado ya sea por gelatogomas o por ejemplo, clara de huevos, dependiendo del color que sea, para que todos los sedimentos se extraigan. En cambio, el natural no. Este particular busca las dos
conciencia. Pero porque tú pagas por los. Porque tienes que pagar por el certificado. Y obviamente eso pues, va a hacer que, pues, que todo sea más caro, ¿no? Pero puedes cumplir con todo lo que te certifica, pero no tienes el certificado, pero sigue siendo. Y tú puedes decir, no que está certificado, sino que usas las medidas de estándar orgánico. Y pues ya con eso pues te puedes tener, porque hay muchas personas que sí lo llegan a hacer, aún aquí en México, en diferentes sectores. Uno de esos es el chocolate o el café, que tienen diferentes certificaciones, unas más baratas, pero que al final de cuentas lo que buscan es dar un reconocimiento extra a tu producto. En este caso, antes del procesamiento de algo más, ¿no? O sea, es tu producto, en este caso, el grano de café o la vaina de cacao. O sea, todo eso es lo que tú estás buscando al momento de hacer esto. En este caso tenemos un vino que tiene maceración carbónica. ¿Qué es maceración carbónica? La maceración carbónica es cuando le quitas todo el oxígeno y empiezas a hacer un metabolismo diferente con las bacterias que existen en las uvas, ya por así decirlo con el mosto. ¿Cuándo empieza la fermentación alcohólica? La alcohólica es cuando ya tienes oxígeno y las levaduras son las que están interviniendo para que eso produzca el alcohol. Consumen carbohidratos, producen alcohol. Con la fermentación, con la maceración carbónica, lo que estás promoviendo es que no tengas oxígeno, significa las levaduras no van a actuar y van a actuar otros microorganismos que le van a dar un cuerpo diferente, más vivo, más joven, por así decirlo. Por eso en muchas ocasiones los vinos con maceración carbónica deben ser de consumo rápido. O sea, por eso tampoco tienen barrica. O sea, si de repente tú ves un vino que dice maceración carbónica o que dice natural y que tiene barrica, a veces es como de, ay, pues igual y tal vez no está tan bueno, porque son vinos que como justo no buscan el proceso no busca ser tan estricto o no tiene aditamentos, es posible que se te haga mal. Entonces, sí, casi siempre estos tipos de vinos hay que consumirlos de preferencia 2-3 años después de su embotellado, porque así va a ser el vino, pero ¿por qué quiere hacer eso? Para resaltar las virtudes del terroir, o sea, de dónde está situado. Entonces, teniendo conciencia de eso, en este caso este vino es de Adrich, Francia, que es una región francesa y chiquita, realmente, y al final de cuentas, pues justo es un lugar con unas cuestiones climáticas muy específicas y que al final de cuentas te va a dar muy bien que el vino se puede hacer sin los procesos industriales. Justo. Y en este caso vamos a probar una agua que se llama Gamay. La agua Gamay viene de Borgoña, típica, francesa típica, la Borgoña, que es de un lugar que produce muchos vinos. En Francia, a diferencia de por ejemplo Italia, no tiene en todo su país viñedos, tiene más bien concentraciones en ciertas regiones en específico, entre ellas Borgoña, que es una de las más importantes. Uno de los vinos más interesantes están ahí en la Borgoña, sobre todo de Pinot Noir, que son ya casas así antiguas. En este caso, de Borgoña, nos vamos más específico a un lugar que se llama Villa de Gamay. Por eso se lleva uva Gamay. Más o menos se empieza a ver que existe esta variedad de uva a partir del 1360 y se llama Gamay Noir Jus Blanc, que pues en sí es un Gamay negro pero con jugos blancos. O sea, el chiste es que esta uva se concibió a partir de la cruza del Pinot Noir y de la Gauche Blanc. Entonces, al tener esta combinación de las dos, nos da un perfil diferente. Ya no es ni uno ni la otra, empieza a dar unas notas diferentes. Por eso, la cata de hoy que vamos a hacer va a ser probar la Gamay, que es la hija, por así decirlo, y el Pinot Noir, que es el papá. O sea, la Gauche Blanc estaría chido, pero la verdad es que no la tenemos, así que. Pero siempre me gusta intentar como encontrar algo paralelismo para poder entenderlo, ¿no? Esta uva se caracteriza sobre todo por sus sabores a fresa, cereza y tener bajos taninos. Similar, en este caso, los bajos taninos con el Pinot Noir, porque al final de cuentas, el Pinot Noir, como después te contaré, es una uva elegante, ¿no? Es señorial, no tiene taninos muy altos, pero al final de cuentas es rica, ¿no? O sea, tiene ahí su tanino alto, tanino bajo, piensa en cuando te seca la boca. Ay. Cuando te seca mucho la boca o no te seca mucho la boca. Cuídalo. Puedes sentarte aquí, ¿vale? ¿Tienes ganas de abrirla? Sí, dale. Es parado. Y la cuestión es hacer 3 cortes.
vas a tener que tener cuidado. Siempre la botella no se mueve, tú te mueves y es presionar, pulgar, presionar, presionar. Con esos tres, y después uno que va a cortar de esta forma, ya vas a poder quitarla simplemente como si quisiera rascar. Tiene que ser aquí abajito del cogote, porque hay quienes lo hacen aquí, pero esto es mejor a partir de, pues en general para que no se contamine. Entonces vamos a empezar con eso. ¿El primero? Sí. Sí, está ahí. Igual. Por ejemplo, ahí está bien, pero igual, por ejemplo, para ese, yo lo que hago es ¿cómo decir? Así, con el pulgar. ¿El pulgar? A mí me acomoda más el pulgar y eso también me llega a facilitar a veces. ¿Y así? Sí. ¿Y el otro igual? Sí. Vamos a estar listo para conseguir. Ya con eso. Entonces hacemos uno vertical acá. Aquí así. Simplemente que se marque. ¿Se cruza todo? Sí, no hay problema. Ahí está. Y ahora, como si quisiera rascar de abajo hacia arriba, no con la puntita necesariamente, sino con todo el filo, solo como que le vas así rascando hacia arriba. Con la práctica obviamente será más fácil, pero más o menos ya con eso ahí se nota ese corte que le hiciste, entonces ya con eso es un poquito más fácil. ¿Y listo? Ahora, con este tipo de descorchador lo que se va a hacer es, primero desprendes, atoras, La cintura y vas. saca tiro a buzón. Si ves, aquí está la punta. Lo agarras con el índice de este lado, a mí se me hace más fácil. Colocas en el centro y vas a presionar hacia abajo y girar. Y ya con eso debería ser suficiente para que lo agarres aquí y ahora puedas seguir girando. Vamos a hacer todo eso. Así. ¿Tienes pan brioche? Centro. ¿Para hamburguesas? ¿Para hamburguesas? Sí, ahorita que es de los Y ahora solamente es verificar. Ahí. Ahora sí. Aquí así. Pues, mientras esté recto, no importa cómo lo hagas, pero tienes que estar lo más recto. Ok, dígame. Y hasta ahí. Vamos a quitar esto. Y entonces tus tiempos van a ser eso. Este es el 1. Vas a mantener presionado fuerte. A mí lo padre de este es que como tiene mayor apoyo, es mucho más fácil. Este es el primer tiempo. Sí. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Bajas? No, este lo mantienes siempre hacia arriba. Ok. Bajas este. Este no, ¿no? Y ahora sí. Y ya se te ponen esos bollos. Ahora bajas. Y ahí se te el tiempo. Como ves, este corcho es muy largo. Sí, sí, sí. Entonces, con otro aparato diferente, lo más seguro es que hubiera llegado como hasta la mitad. Ahora, como tal, el protocolo te dice que lo vuelas, pero Sí, sí, sí. simplemente es como para hacer Saber que no va a estar algo. Sí. Pero pues muchas veces mientras vuela vino, ya con eso basta. Pásame una copa. ¿Copa? Una servilleta. ¿Qué? Sí, para ti. Ah, perdón, me digo. Ah. Yo. Perdón. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
Ahorita me voy a ir un poquito rápido, no es necesario que lo apuntes todo, pero el chiste es porque la temperatura. Entonces, lo primero que vamos a ver, y esto es un poquito con el contraste, podemos ir para la parte de atrás, vamos a ver que sea limpio y transparente, o sea, que no tenga sedimentos y que sea brillante. Entonces, lo podemos hacer también desde aquí abajo y ver. O sea, por ejemplo, a mí se me hace muy, o sea, limpio y brillante. O sea, a partir de ahí vamos a hacer la calificación. Recuerda esos parámetros. Además, justo es bastante ligero, bastante traducido. O sea, no tiene. Y tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la cruz entre un Pinot Noir y una uva blanca. Y la del Pinot Noir por sí no tiene taninos. ¿Qué significa también, además, los taninos? Es qué tan oscura está la uva. Entonces, estos taninos o estos ahora se me olvidó el nombre. Polifenoles. Estos son los que te ayudan normalmente para toda esta parte de cuerpo y todo eso, que por eso dicen toma vino. Todos los polifenoles tienen un poco menos, y eso es que la hace un poquito menos roja, menos tinta. Entonces, pues tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ahorita si quieres todavía no lo apuntes, vamos a ir poco a poco. Vamos a pasarlo primero a nariz sin necesidad de mover. Mira. ¿Qué percibes? Como frutas, Ok, pero ¿alguna fruta en particular? como fresa, frambuesa. Ok, está, sí. Un poquito de cereza, rojita. Ahora, para que exprese mejor sus atributos, vamos a girar un poquito la copa y vamos a hacer lo que se llama segunda nariz. Uy, no, sí. Aquí ya las cerezas. Sí, súper. Como hasta dulce. Ajá. Súper agradable. O sea, y además súper fresca. O sea, y creo que justamente es esto de parte también de la maceración carbónica. O sea, yo nunca he probado otro gamay, entonces también hago suposiciones a través de lo que tengo, ¿no? Si gustas, ya sea atrás o en alguna parte de tu hoja, ir anotando todos los aromas que puedes llegar a percibir, porque eso nos va a ayudar después. La uva en Cuba. Gamay. G-A-M-E-I. Sí, Y. Está muy bueno. Y el alcohol no se siente tan alto. Y justo, tiene 12% nada más. Muy agradable. Elegante. ¿Es mi copa? ¿Lo pasas? Uy, tiene como fruta roja más que otra cosa. Todos los vinos nos ponen igual la primera y segunda nariz. De preferencia, ¿por qué? Porque hay vinos que son muy delicados y que tal vez los componentes volátiles, las moléculas que están atrapados aquí, si no mueves desde el principio desaparezcan y ya no los encuentras. Entonces cuando no la mueves, lo pruebas porque ya hubo un primer contacto de oxígeno cuando lo vertiste y hubo un Muy movimiento. fuerte. Esto tuvo que haber sido suficiente para que despertara poquito. Y Ahora. después lo quitas precisamente para que ahora justo. Pero teniendo cuidado de que hay que tener conciencia de que hay tal vez unos aromas que tal vez ya no existan en la segunda nariz, que tal vez ya se perdieron. Entonces, por eso es importante, por eso es bueno, porque vas a probarlo de diferentes formas. Sí, primero tranquilo, sin moverlo y después ya moverlo. Muy agradable. De mi favorito. Fresco. Pensé que Sí, tomamos una copa entera para Sí. Ahora, lo que vamos a hacer es, a partir de la boca, vamos a dar un primer sorbo, muy pequeño, vamos a pasarlo por toda la boca, y en el segundo sorbo, ahora sí, intenta encontrar sabores dentro de este vino. Y el segundo solo. Yo ya tengo varias cosillas ahí. Oye, niña, ¿cómo se llamaba el ácido de la uva? ¿Cuál? De la uva. ¿Recuerdas cómo se llama el ácido? ¿Ácido tartárico? No. Ácido málico. No, málico. No, es de la- málico, no, málico. No, sí, entonces sí es tartárico, creo. Tartárico, Sí, ¿no? seguro. Sí, es que ahorita me dio eso. O sea, ¿Ya lo probaste? sí. ¿Qué te pareció? Está muy rico. Está Tiene muy mucho bueno, sabor. ¿verdad? Está delicioso. Cuerpo ácido, Sí, trae sabores frutales, frutas rojas, ¿no? sí. Es tartárico.
Sí, Pero por ejemplo, la cereza no la noté tanto, pero en la segunda nariz me dolió mucho. Sí. Ahorita no sentí Ahorita no está tanto. una fruta más ligera. justo. Y fíjate que para mí, además es como esta fruta que tal vez no esté completamente madura. O sea, se siente más como una fruta todavía muy fresca, muy verde. Pero no me parece a un mango, por ejemplo. Justo me parece más como una fresa sin desarrollar, o sea, que todavía es medio blanquita, ¿no? O sea, de ese estilo. Sí, pero por uno de las ideas. Sí, dos cosas. Una muy importante. ¿Por qué lo de la maceración carbónica y es tan importante? Esa acidez y esa efervescencia que se sintió ligeramente de ahí. De ahí. Sí, y se siente muchísimo justo por esa viveza que tiene ese vino. Además, lo que ahorita estaba comentando con Nina es que para mí tiene esa acidez tartárica muy característica. La acidez tartárica viene justo del vino, bueno, de la uva. Tenemos diferentes tipos de acidez: cítrica, mánica, tartárica, ascórbica. Tenemos también la, ¿cómo se llama? La acidez maloláctica. ¿Sí era maloláctica? Maloláctica. Sí. Entonces, cada una de esas acidez corresponde a tu recuerdo de un alimento u otro. Este es de la uva, pero además de eso, yo lo pensaría mucho como estos alcacelces que tienen ese ácido tartárico. Entonces, me recuerda mucho esa efervescencia ligera a la boca justo cuando empiezo, que se me hace muy agradable. ¿Y qué te digo? A mí se me hace sobre todo que es de la maceración carbónica, porque también existe ese mismo proceso en el café y igual tienes unas nociones muy interesantes. Entonces, ahora sí, ya que lo probaste y todo, primero te preguntaría, ¿te gustaría algo de comer? Algo ligero. Algo ligero. Por ejemplo, con este vino yo pensaría justo que nos fuéramos tal vez un poquito más con un poco que peso. ¿Te parecería? Ahora sí, para poder hacer esto, la primera parte que es la vista, vamos a clasificar del 1 al 5, donde el 1 es que está turbio y un 5 es que es limpio y brillante. O sea, que no tiene sedimentos y que además es brilloso. Entonces, ahí es cuando vamos a poner 1 o 5. Sí, muy claro. Sí. Además, también hay que reconocer, esta hoja es muy sencilla y es percepción propia en la mayoría. Es para descubrir. Si quisieras una más compleja, pues la verdad es que todavía no, porque se me hace hasta a mí complicado a veces hacerla y explicarla es un poquito más difícil, pero estaría padre en algún momento. En nariz, la intensidad nos vamos a ir a partir de qué tan agradable o no, o bueno, más bien, qué tan fácil fue reconocer un aroma, o sea, una fruta en específico. O sea, para ti fue fácil, ¿no? O sea, 5 es que no tardaste, o sea, desde la primera nariz ya decías, sí, ahí está. Y un 1 significaría que tuviste que haber 2, 3, 4 veces, que sí me ha tocado que hay personas que dicen, es que tiene aroma a vino. Y yo, no, pero mira, está esto y esto. Cuando puedes decir a la otra persona, mira, existe este aroma, existe este otro, de repente se activa algo en tu cerebro, que es esa memoria, esa biblioteca de aromas y de sabores, y dices, sí, claro, ahora ya tiene nombre lo que yo creía que estaba. Entonces, 1 significa que tardaste mucho en reconocer un aroma, y 5 es que fue muy fácil. En complejidad nos vamos a ir a qué tanta cantidad de aromas lograste percibir. Entonces, donde 1 es que no pude percibir ninguno, y un 5 es que pude percibir más de 8. ¿Qué pasa? Normalmente cuando tienes más de 8 significa que ya tienes los 3 tipos de aromas, primarios, secundarios y terciarios. Existen aromas y sabores de esta rama. Los primarios son de la vid, del terroir y del proceso ¿cómo se llama? La fermentación alcohólica. Los secundarios son de la fermentación maloláctica, donde cambias ciertos ácidos del vino y los conviertes en ácido láctico. En ácido láctico, pero usa un ácido un poquito más tenue, más agradable para nosotros. Imagínate, en lugar de tomarte un limón, te tomas un vaso de leche. O sea, hace que la acidez de un vino como tal sea mucho más ligera. En el caso de la maceración carbónica, es un proceso un poquito antes de la alcohólica, pero yo también lo clasificaría como uno en particular. O sea, si tienes maceración carbónica, no vas a tener la maloláctica.
terciarios son de las barricas. Cuando usas barrica de roble francés o americano. Cuando usas barrica de roble francés tienes notas más especiadas. Cuando tienes de roble americano, más dulces. Entonces ahí es como esos tres tipos diferentes de clasificaciones. Obviamente en los terciarios pues tienes también el grado de qué tanto tostaron la barrica, es de primer uso, segundo uso, tercer uso. Entonces tienes más gamas, pero muchas veces las botellas no te lo dicen, tú tienes que distinguirlo. O sea, entonces tenemos todo eso y por eso puede haber más de 8 en un solo vino. Según yo, ahorita son como 2, ¿verdad? Es solamente como que fruta. Ok. Sí, o sea, eso es a Ahora partir de lo este no fue. No es de barrica, ¿verdad? No, ese no tiene barrica. Pero por ejemplo, o sea, en nariz sí teníamos la cereza, la fresa, poquita frambuesa, tenemos hasta el ligero toque como a lemongrass. No sé si has visto como ese como cuando hacen té de limón. Como ese también, o sea, esa hierbita. O sea, como que todo eso tenía. Y, o sea, yo no logré tantas cosas más, pero eso estaba muy bien. En el tercer punto, la calidad significa qué tanto te gustó el vino. Donde 1 es no me gustó y 5 es me gustó mucho, su aroma. En este caso, ahí las palabras. Sí, aquí lo que le pongo de simple, severo, elegante, armonioso y con clase, simplemente es una forma de expresar me gustó, no me gustó, pero es para ir poquito a poquito teniendo como nuevos formas de decir algo. Ay, sí está bueno. Yo voy a dar un 3 de También un poquito. No, pero es interesante. Es así de cinta. Sí, es que es como tartárica y mágica. Es que a mí me gusta mucho eso. O sea, buscar la acidez a veces es un niño. Está en vaso. En boca, ahora nos vamos a intensidad de la misma manera. ¿Qué tan fácil fue distinguir un sabor? Si cuando cada lo quien probaste? paga su copa, No es necesario tanto, pero mientras hayas logrado distinguir un sabor desde el principio, vamos a ponerle mayor calificación. Si te costó más poder haber distinguido un sabor, le vamos a poner menor calificación. Voy a aprovechar mi para. Chicos, se me mete esa foto. ¿Qué pasa? No, no me está dale. La evolución prácticamente lo estamos haciendo ahorita. Es cómo se comporta el vino conforme al tiempo. O sea, desde que lo servimos en un primer momento hasta que te la acabes, este es el único que tienes que hacerlo al final. Porque tienes que ver, pensando en un 3, si te gustó más vas a ponerle 4 o 5. Y si te gustó menos cuando te acabaste la copa le vas a poner un 2 o un 1. Entonces, un 3 es me gustó igual. Pero si te gustó más o te gustó menos, tenemos que modificar eso. Entonces eso es a partir de tu percepción. En el caso de la armonía, que este vino no es nada armonioso, es que se encuentre un conjunto de los sabores y de los diferentes aspectos del vino y que no resalte demasiado uno a diferencia de otro. Como el ejemplo, este vino ya de por sí te puedo decir que tiene mucha acidez. Lo sabemos. Sí. Te decían, perdió la Ahí ya armonía. deja de ser armonioso. Una cosa es que te guste y otra cosa es que tenga armonía. Entonces aquí sí le tenemos que poner un poco más bajo su puntaje, porque al final de cuentas es un vino armonioso. O sea, esa acidez se Porque sabe brinca Sí. una de las características, Sí. brinca más. demasiado. Por ejemplo, lo que sí me gustó es que, por ejemplo, tu alcohol está muy controlado. No se siente. Sí. O sea, a pesar de que tiene 12% de alcohol, es bajo, pero no es tan bajo. No Está sientes el bien. golpe del Ajá. alcohol. ¿no? Sí, o sea, Pero tanto en eso nariz, me- justo. Hay que decir en lugar de oler es o su aroma o el nariz, como una forma de expresarte el gusto del vino. Eso está padre. Entonces, sabemos que no es armonioso, pero pues aquí es dependiendo del tipo. Armonioso es 5. Y mientras menos armonioso sea, o sea, mientras más de una característica sientas que se dispara demasiado, le vamos a ir bajando de puntaje. Y finalmente la persistencia. La persistencia es que tanto tiempo en segundos te dura el vino después de haberlo tragado. Si te dura de 1 a 3 segundos es un 1. Si te dura de 4 a 6 segundos es un 2. Y así hasta el 5, que el 5 es de 11 a 12 segundos. Ese casi siempre es en barrica. O sea, cuando tiene barrica es cuando se siente realmente si un vino es así. Se falta durar el Sí, ¿qué? justo. Porque, por ejemplo, o sea, yo este vino me encantaría así, solito, tranquilo, amigable, para platicar con amigos. Hasta lo pensaría, por ejemplo, con
unas papas, o sea, unas adobadas. O sea, no sé, ahorita se me vino a la mente y dije, ay, unas adobadas están chidas. Porque justo es como ese limoncito que le pones y esa combinación muy rica. Y por eso se me hace interesante este platillo, porque tenemos las anchoas junto con un poquito de pesto que le vamos a intentar resaltar ese sabor. Entonces, la persistencia es eso, ¿no? ¿Qué tanto dura el vino después de que te lo tragas? Y calificación general significa ¿cómo te pareció el vino? Del 1 al 10, ese es el único que se hace del 1 al 10. Es como para rescatar un vino, porque tal vez justo no es armonioso, pero a mí me gustó mucho. Porque a mí me gusta la acidez. Así me gusta el vino. Entonces, ahí va a depender mucho de cada uno. Tal vez en los otros parámetros estaba bien, pero a ti no te gustó. Tal vez era armonioso, tenía muchos aromas, muchos sabores, pero no te gustó. Entonces ahí es donde puedes bajarle la calificación o salvarlo, porque al final de cuentas, ¿para qué nos va a servir esto? Para determinar ese tipo de vino. Ok, me gustó, pero ¿por qué me gustó? Veo mis otros parámetros, tanto de vista, gusto, olfato. Ok, me gustó mucho por su aroma. Tal vez en la plática no me percibo tanto o no quiero comida, pero sí me gusta mucho estar y platicar. Por ejemplo, a mí me pasa mucho eso con los destilados, como por ejemplo el mezcal. O sea, el mezcal me gusta mucho su aroma más que su sabor como tal. Entonces es besitos, pero poder estar ahí con el aroma tan penetrante del mezcal se me hace muy rico. Entonces, por eso tienes que entender qué prefieres, para qué vas a querer ese vino. Para este lado, para este otro, para amigos, para mí, para compartirlo con alguien especial, con mi mejor amigo, porque tal vez no es un vino para cualquiera. Sí, claro. Entonces, es como empezar también a reconocer qué vino tal vez le gusta a mi mayoría de las personas que yo conozco. ¿Qué vino me gustaría compartirlo porque me gustó mucho con alguien más? ¿O qué vino quisiera de repente como para una cita, para algo especial, porque sé que las notas van a ir muy bien con lo que voy a tener? Entonces, poco a poco irse con eso. ¿Qué te pareció? ¿Está chido, no? A mí se me hace muy padre. Sí. Además también me gusta mucho como este tipo de cartas porque es muy amigable. O sea, es fácil, sencillo, amigable, Sí. sin pretensiones. Sí, sin palabras raras y... Justo. Que también nos podríamos ir con... no, o sea, también uso palabras raras, pero siempre intento explicarlo para que se entienda. Sí, claro. Por ejemplo, los flavonoides. Es como de, no mames, pues sí, claro, los flavonoides, sí. O por ejemplo, el hecho de que este vino estaría muy interesante también con quesos. O justo con estas cuestiones Pero de... un queso, yo creo, más maduro. Porque Ni siquiera. Ni siquiera, o sea, en el certificado que ahorita estoy, justo era como justamente como tienen así de ciertos vinos, ya sea jamón serrano, o ya sea, por ejemplo, diferentes carnes frías, con muchas especias, o con pocas especias, pero que estén madurados, con quesos, madurados o no tan madurados. Pueden venirle muy bien tanto a los blancos como a los tintos jóvenes. Tintos con barrica, tal vez ya no tanto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el hecho de que estén, o sea, de que ya hayan pasado ese proceso de maduración, tiene mucho umami, que es un sabor. Pero, si le metes barrica, vas a irte contra ese umami. O sea, va a perder esa cualidad específica de ese producto. Entonces, ¿para qué? Entonces es como un para qué. En cambio, cuando tienes barrica, prefieres un alimento que tenga más sabores o composiciones más complejas. Pensando en, por ejemplo, si te vas a comer unos camarones, ok, unos camarones, pero ¿cómo? Tal vez con una crema de chipotle, que le va a dar ese punch, esa fuerza. Ya tienes ahí ahora sí una barrica. O tal vez un ribeye o un corte fuerte a la parrilla. A ese también vas a necesitar algo igual de fuerte para que se igualen en cuanto a sabores. Porque si uno sobresale... Mi mamá cocina muy bien. Y normalmente siempre hace chiles en la banda. Y desde hace como 5 o 10 años descubrieron que nunca lo hacía con un vino tinto más fuerte. Con un vino más... Hubiéramos probado unos de hoja, unos vinos así. Y yo creo que por ahí va por el vino, porque Sí. la complejidad con un chile no agarra de dulce, salado, de chile. Y es mucho de encontrar con qué quieres combinarlo, porque tienen diferentes estructuras en chile en nogada. O sea, te quieres ir con la salsa, yo me iría por un rosado.
te quieres ir por el relleno, depende de qué tan dulce sea. Si es muy dulce, puedes irte también con un vino un poquito dulce, un rojo, un tinto joven, ligeramente dulce. O si de repente tiene muchas especias, pues ahora sí me voy con un tinto un poquito más especiado. Pero tienes que ser consciente de que entonces la salsa enojada no va a ser la protagonista. O sea, va a ser más el relleno. Entonces, es como la estructura de cómo quieres de cómo ir mezclando, cómo ir conectando. Justo. Normalmente justo por eso prefieres muchas veces que tu relleno no supere a la nogada, que la nogada sea lo suficientemente cremosa y rica como para que en el centro, en tu relleno, tenga también sabor, pero no lo opaque. Y entonces tu vino vas a querer intentar maridarlo más con la nogada, que es lo más importante que con el relleno. Pero si por ejemplo te quedó sobras y no tienes nogada, pero sí relleno, pues ahora sí métete con el poquito. Entonces es ir ahí poquito jugando. ¿Sí lo probaste? ¿Tienes baño? Sí, al fondo a la derecha. Y esto es la hora. Su madre. Está bueno, está interesante. Huele bien rico. No, pero huele diferente. ¿Y este? Está mina. ¿Por qué no lo...? Y no lo bueno, se lo vimos. Yo.